Borderlands 3 ha sido revelado en una conferencia de Gearbox, dando muestra a su engine y enseñándonos cómo va a ser la calidad de textura que va a llevar. Esto no quiere decir que el juego vaya a ser lanzado la próxima semana ni el próximo mes. Probablemente ahorita esté en desarrollo y ni siquiera esté cerca de terminar. Pero eso no quita la esperanza de que probablemente en este año tengamos el nuevo juego de Borderlands. Que bueno, para mí es un juego muy especial, yo lo he llevado jugando muchísimo tiempo y yo pienso, y mi opinión sobre el mejor juego de Borderlands es que el Borderlands 1 ha sido el mejor. Pero bueno, esa es mi opinión y habrá muchas diferentes. Vamos a lo del juego. En esta conferencia de Gearbox, el presentador nos muestra la calidad de textura y el engine que va a ser aplicado al juego. El juego va a ser desarrollado o está siendo desarrollado con un Unreal Engine 4, un engine que pueden usar cualquier persona puede usar. Este engine lo puedes descargar, es totalmente gratis, no cuesta nada. Y puedes crear hasta tu propio juego ahí mismo si tienes los conocimientos suficientes en C++ y programación y diseño gráfico y modelado. Bueno, lo que les quería decir es que Borderlands está cerca. No tenemos mucha información sobre dónde va a ser, en dónde se encuentra la historia de este Borderlands, ni cuántos personajes, ni nada por el estilo. Lo único que sabemos es que está siendo desarrollado. Y el presentador dijo algo muy clave. Este juego es el gran juego. Así que probablemente sea algo muy interesante, parecido a Borderlands 1, que para mí, bueno, les repito, es el mejor Borderlands que han sacado. Espero que en este Borderlands tengan muchísima más creatividad y, bueno, como lo han tenido en los demás anteriores juegos, le echen muchas ganas, ya que quiero que este juego, o al menos mis expectativas de juego, es que dure demasiados años. Muy bien, estas han sido las noticias sobre Borderlands 3. Espero que, bueno, abran los ojos sobre este juego y que haya muchísimas más noticias en esta semana. Probablemente las documentaré y se las enseñaré. Esas han sido las noticias. Recapitulemos, perdón. Nos han enseñado el engine en donde está desarrollando el juego, que es en Unreal Engine 4. Y el modelado de textura nos enseña bastante lo que serían las texturas del juego. Son bastante profundas y bastante buenas para hacer un Unreal Engine 4. La verdad me gusta mucho que estén tomando este camino, más que nada porque para los desarrolladores de software o de juegos novatos o que están siendo solos, esto es una ventaja porque les da ánimos a poder crear su propio juego. Así que esta es una historia, bueno, bastante interesante sobre Borderlands, el gran juego, que así probablemente se llame, o Borderlands 3. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Not totally opaque bodies into the scene called subsurface scattering. You see that tarp is made of cloth, and her body she's got skin, right? And if you've ever shown the light on your phone through your own hand, you can see that light will actually pass through surface. It's not always absorbed by the surfaces. I want you to forget about the fact that we've cleverly placed the camera here so that her shoulder pad is occluding her face. Don't worry about the character, worry about the technology right now. If we go inside, we can see that the light actually shines through, so that where the character is, she's occluding the sun, it creates a shadow there. The ray of God is still perfectly interacting, so even with subsurface scattering, all of these technologies perfectly interact, and in black and white you can see the proof. This also works in soft bodies, which is pretty awesome. This is a really complex object that's doing some fluid dynamic simulation. You can see that the cross-hatching and the highlights still work. All of the lighting works in the correct ways, even when it's interacting with the God rays. And sometimes, though, we'll have surfaces that we don't want to take shadows on, such as if we have clean water, and the simulation works perfectly. It's just a beautiful simulation using Unreal Engine 4. Now, let's bring this all together. We can actually go into an interior environment. In this environment, I want you to imagine that there's an invisible light bulb that Brian has control of that's sort of floating right in front of those barrels there. And our artists and designers and set lighters can affect the lighting and the intensity and the radius of these lights. And we can dynamically affect the scene in real time or set it up in advance exactly the way we want it to make it look right. One of the cool things about this, if we take this